Mi nombre es Blanca Rodenas Maestro, de la Falla Plaza La Creu i els Àngels, del sector Cañamelar Grau Nazaret. Tengo 26 años, trabajo como Content Creator y PR en una agencia de comunicación y marketing digital y mi día a día es llevar comunicación de empresas y gestionar sus redes sociales. Llego y me pongo a ver lo que está pasando, lo que ocurre en el sector y en el entorno de las empresas y a gestionar sus redes sociales, redactar sus notas de prensa, sus blogs para sus páginas web. Me describiría como una persona optimista. Siempre intento ver el lado bueno de las cosas y buscar siempre sobre todo una solución para todo. Me defino también como una persona muy perfeccionista y trato siempre de dar el máximo de mí en todo aquello que hago. Y por último, y una persona muy atenta. Al final estoy siempre pendiente de que las personas que están a mi alrededor estén bien y de que todo salga bien y cuidando todo hasta el mínimo detalle. Tengo muchas aficiones. La primera de ellas diría que, aunque no sea como tal una afición, son las fallas, porque aparte de estar en mi falla estoy también en mi agrupación, llevando las redes sociales, al final llevando un poco lo profesional a lo personal, con lo cual eso ocupa una gran parte de mi tiempo. Y ya más personal, me gusta mucho hacer deporte y correr, me gusta mucho correr y también leer. Desafíos grandes, yo creo que al final, si te lo llevas a la vida de uno mismo, pueden ser la pérdida de personas, a lo mejor cuando se fue mi yayo. Y es algo que tal vez no se supera, pero vives con ello, echándolo de menos cada día, pero lo llevas. Soy una persona que me gusta mucho coger lo bueno de la gente y utilizarlo como inspiración para al final terminar siendo la mejor versión de mí misma, pero llevándolo al mundo de las fallas, creo que diría una fallera mayor de Valencia y es Marina Civera. Marina Civera me parece, además de una persona increíble, me parece una mujer que ha sabido llevar su amor por Valencia y su amor por las fallas por bandera allá donde ha estado, muy cercana, muy cariñosa, muy preparada y sabiendo muy bien el cargo al que representaba, con lo cual la diría a ella. Para mí, ser fallera mayor de Valencia es devolverle a Valencia y a las fallas todo ese amor que a mí durante toda mi vida me han dado, con lo cual sé el papel que representa y estaría encantada de dárselo. En primer lugar, creo que debe ser una persona cercana, una persona que haga, como he mencionado antes a Marina Civera, que haga, como dijo ella, hacer que la persona que la gente no solo quiera a la figura, sino que también quiera a la persona. Con lo cual debe ser una persona cercana, una persona natural, una persona que sepa muy bien el cargo y la ciudad a la que está representando, y siempre con una sonrisa y llevando las fallas por bandera. En 5 años, no sabemos dónde nos vamos a ver en septiembre, con lo cual en 5 años es una meta bastante a largo plazo, pero bueno, me imagino en mi casa con una vida feliz, continuando ese camino profesional de seguir llegando hasta lo más alto y siempre rodeada de los míos y viviendo lo que me gusta. Y una cosa de ellas son las fallas.